Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este curso MOOC Hablando Claro, Hablando con Amor, diálogos sobre sexualidad en las familias. En esta oportunidad, en el módulo 2, Conceptos para no embolatarnos, trabajaremos los aspectos relacionados con la diversidad afectiva y sexual. El objetivo de este módulo es diferenciar los conceptos que hacen parte de la sexualidad para una mejor comprensión de todas sus dimensiones. Entender las diferencias que hay sobre los conceptos relacionados con la sexualidad nos ayudará a orientar nuestra propia concepción sobre la sexualidad, deconstruyendo los prejuicios que tenemos al respecto y a la vez nos permitirá situar nuestra experiencia en torno a diferentes aspectos relacionados con los gustos, decisiones, elecciones y preferencias, así como también nos ayudará a orientar la conversación en las familias para generar espacios de diálogo y reflexión al respecto. En últimas, comprender los conceptos que presentaremos a continuación nos permitirá entender cómo se configura la diversidad sexual y reconocernos como seres diversos. Así las cosas, vamos a clasificar los diferentes conceptos sobre la sexualidad en los que hacen referencia a la identidad sexual, la expresión del género, la expresión del amor y la orientación sexual. Sobre la identidad sexual, esta se refiere a la interpretación dada a la asignación biológica de los órganos genitales y reproductivos del hombre o de la mujer, indicado así por los cromosomas XY para los hombres y XX para las mujeres. Es decir, que hace referencia a la expresión biológica. En la mujer, la expresión biológica del sexo son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina, mientras que para el hombre son la próstata, los testículos y el pene. En relación con lo anterior, la intersexualidad es una forma de diversidad corporal que hace referencia a la expresión biológica variada de cromosomas, órganos reproductivos o genitales en el cuerpo. Es decir, cuando una persona nace con órganos genitales o reproductores de ambos sexos. Cuando esto ocurre, es muy importante que se permita a la persona desarrollar libremente su identidad de género y posteriormente, cuando sea adulta o en tránsito hacia la adolescencia, decidir si habrá intervención médica o no y qué tipo de intervención quirúrgica podrá tener lugar. Respecto a la expresión del género, el género se refiere al rol social femenino o masculino que corresponde con la expresión biológica. Desde Judith Butler, el género es una forma de expresión o performance sobre cómo se ve y cómo se comporta el hombre y la mujer. Es decir, que el género hace referencia a los roles, funciones, características y comportamientos definidos socialmente respecto a cómo ser hombre y a cómo ser mujer, en correspondencia con su sexo biológico y su identidad sexual. No obstante, el género debe ir más allá de lo impuesto socialmente. Así, cada persona debe sentirse en libertad de construir su propia idea sobre la masculinidad o la feminidad. Incluso dentro de sus libertades es posible que alguien no se sienta identificado con ser hombre o con ser mujer. De este modo, comprenderemos que la identidad de género hace referencia a la percepción de sí mismo respecto al modo en el que nos identificamos o bien con una identidad femenina o bien con una identidad masculina o androgínea, o incluso con ninguna de estas. Esto implica reconocer y validar nuestra propia libertad para construir los modos en los que nos expresamos, comportamos, sentimos y vivimos el género, desligado de los estándares impuestos por el entramado social. Existen varias formas de expresión de la identidad de género. Por ejemplo, el género no binario hace referencia a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros establecidos socialmente, es decir, ni el masculino ni el femenino. Su forma de expresión permanente es androgínea. El transgénero hace referencia a quienes se identifican con un género distinto al que corresponde con su sexo biológico. Ejemplo, nací hombre biológicamente, pero me siento mujer psicológicamente hablando. Cisgénero
hace referencia a quienes se identifican con el género socialmente acordado en correspondencia con el sexo biológico, es decir, que nací biológicamente mujer y me siento identificada con ser mujer. Mientras que el género fluido se refiere a las personas que pueden transitar entre la expresión de género femenina, masculina o andrógina en distintos momentos, sin permanecer en una etiqueta fija. Por otro lado, la orientación sexual se refiere a la dirección y manifestación del sentimiento, el deseo y la atracción sexual, y se expresa de la siguiente manera. Heterosexual: la persona que orienta su deseo, sentimiento y atracción sexual hacia personas del sexo opuesto. Homosexual: lesbianas o gays, de que hace referencia a la persona que orienta su deseo, sentimiento y atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Bisexual: las personas que orientan su deseo, sentimiento o atracción sexual hacia personas de ambos sexos. Demisexual, que hace referencia a las personas que solo sienten atracción sexual cuando ya existe una relación estrecha y un vínculo emocional con alguien. Asexual, las personas que no sienten atracción sexual por ninguno de los dos sexos. Por otro lado, encontramos las expresiones sobre el amor, que hacen referencia a la forma en la que se acuerda configurar las relaciones afectivas y sexuales, lo que implica trazar acuerdos que corresponden al tipo de relación que se desea desarrollar. Estos acuerdos se relacionan con el tipo de exclusividad sexual y amorosa, los significados sobre la fidelidad y la lealtad, entre otras reglas relacionales que pasan por aclarar cuáles son las expectativas que tiene el otro sobre la relación y que hacen parte del acuerdo afectivo y sexual. Algunas formas de la expresión del amor son la monogamia, que hace referencia a una relación de pareja con exclusividad afectiva y sexual. El poliamor es el establecimiento de vínculos afectivos con distintas personas. Las relaciones poliamorosas pueden ser de dos tipos: jerárquicas, en donde hay una pareja afectiva representativa que es la principal, o la relación poliamorosa no jerárquica y circular, en la que todos los vínculos afectivos tienen la misma relevancia. En las relaciones poliamorosas puede que todos compartan el vínculo afectivo y sexual. También encontramos la relación abierta, que es aquella en la que no hay un acuerdo de exclusividad sexual. Busca la exploración y disfrute de las relaciones sexuales con terceros en acuerdo y consenso con la pareja. También encontramos la relación híbrida. Es un acuerdo mutuo entre la pareja en el que uno de los dos puede mantenerse en monogamia y el otro puede tener más de una relación. Y finalmente encontramos las parejas swingers. Se refiere a una pareja estable y monógama, afectivamente involucrada en un intercambio sexual con otras parejas o personas solo con fines recreativos. También encontramos otras formas de expresión de la diversidad sexual. Por ejemplo, las personas travesti. Personas que sienten agrado y gusto por usar la vestimenta que corresponde al género opuesto, sin que ello implique que sea transgénero. Se usa de forma momentánea y no es permanente, con fines de excitación y disfrute sexual. También encontramos las personas transexuales. Se da cuando la persona transgénero, es decir, que se siente identificada con el género opuesto a su sexo biológico, opta por realizar el tránsito a través de la intervención quirúrgica para transformar su cuerpo en correspondencia con el género deseado. Finalmente, encontramos la denominación queer. Queer hace referencia a un movimiento que surge en los años 80 como movimiento político y de resistencia frente a las formas de exclusión. Retoma todas las luchas de los movimientos feministas y el movimiento LGBTI y hace referencia a la diversidad sexual. Reivindica las sexualidades de la periferia, es decir, que representa las formas de expresión del amor, las orientaciones sexuales, las identidades de género y todas esas otras formas de expresión de la sexualidad que han sido señaladas y juzgadas.
De este modo, sobre la teoría queer, Paul Beatriz Preciado nos dice que queer no hace referencia a una identidad más en el folclore multicultural, sino a una posición crítica y atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción identitaria. Esto implica que queer hace referencia a todas aquellas diversidades que han sido señaladas, excluidas y discriminadas por razón de las formas de su propia manifestación. De este modo, la diversidad afectiva y sexual se refiere a formas de expresión del afecto, de la expresión del género y de configuración de la atracción sexual. Ahora bien, cuando hablamos de diversidad, también hablamos de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y por el reconocimiento de la comunidad LGBTIQ. Sus siglas se refieren a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales y queer. Comúnmente, hemos visto diferentes simbologías que aluden a la comunidad LGBTIQ. Entre ellas encontraremos la bandera del orgullo diverso, recientemente adaptada para incluir otras formas de diversidad y de minorías a las que se les han vulnerado sus derechos. En esta bandera, el rojo representa la sexualidad como dimensión humana y transversal. El naranja representa la salud integral. El amarillo, la luz del sol, que hace referencia a la alegría y a la vitalidad. El verde, a la naturaleza y la necesidad de comunión y cuidado de ella. El azul representa la serenidad y la búsqueda de la paz. Y el morado representa el espíritu, todo aquello que sobrepasa lo intangible y es esencial al ser humano, en la búsqueda de su sentido. El espíritu que nos habla acerca de la posibilidad de vivir reconociendo nuestra propia esencia y que trata sobre la trascendencia de lo humano. Finalmente, se incluyeron otros colores en pro del reconocimiento, por un lado de la intersexualidad y la condición de la corporalidad diversa, mientras que los colores pasteles azul, rosa y blanco representan la comunidad travesti, transgénero y transexual. El color marrón es un reconocimiento a las minorías raciales que hacen parte de la comunidad LGBTIQ y que viven discriminación por razón de su raza, mientras que el negro representa a todas las personas que luchan contra el VIH y que han muerto por su causa o por razones de discriminación.